Buenos días. He visto este artículo compartido en las redes sociales, lo leí y quiero comentarlo porque creo que pueda haber unos malentendidos si una persona que no tiene experiencia lo lee. Aportaré mi experiencia también mientras comento. Vamos a ver, ahora no lo voy a leer todo, voy a ver si se puede dejar el enlace en la info o si no lo podéis buscar así, poniendo en el motor de búsqueda el título y la fuente. Bueno, el título es: en España, quienes optan por desescolarizar tienen que esconderse. Esta es una frase que me gusta escuchar, me gusta que se escriba, me gusta leer, porque es importante entender que puede haber problemas en algunos países, porque cuando una persona accede al en internet a la información sobre un schooling que damos las personas que no hemos escolarizado a nuestros hijos, al comienzo puede ver el panorama demasiado lindo, o sea, demasiado bonito, demasiado simple, fácil, alegre, etc. Porque a lo mejor los que dan estas informaciones o son personas que por alguna razón no no son sujetas a leyes que obstaculan su opción de vida o su ideal de vida, o son personas que a lo mejor piensan tener que hablar más de lo positivo que de los obstáculos, porque ya en la sociedad hay bastante miedo, diría yo, o temor de que las cosas no se hagan como establecido por un ente, una institución global que haga todo igual para todos. Entonces ya hay bastante temor de que esto al final termine siendo una ocasión de fomentar la desigualdad o cosas similares. Entonces a lo mejor algunas familias ponen blogs o grupos de Facebook o sitios web o canales de YouTube, etcétera, ya con la actitud de explicar que tener que hacer que los niños que los niños que estamos criando, que están en nuestra familia, no frecuenten la escuela, puede ser algo deseable, bonito, y que luego no hay ningún problema de integración en la sociedad, etc. Yo misma hice un video donde decía que me estoy dando cuenta, gracias a mis hijos, me lo muestran ellos, me lo hacen ver ellos, que son muy comunicativos, que ni el veganismo que nosotros hemos escogido, ni la desescolarización han hecho de ellos unos asociales que hablan con todo el mundo, más que antes, porque mis hijos estuvieron escolarizados un tiempo, así que, o sea, yo lo veo mejorar. Vamos a ver, en su integración incluso, porque frecuentando la escuela en vez, en nuestro caso, se sentían aislados porque, por ejemplo, la niña por un simple problema de dislexia, que es bastante común, se sentía una niña incapaz, una niña diferente de los demás, porque no hay, paradójicamente, el Estado que quiere dar toda esta
garantía de igualdad, luego como tiene esquemas inflexibles, deja afuera de lo que se considera normal, entre comillas, de lo que se considera el curso normal de la enseñanza, bastante gente que luego se siente discriminada, pero aparte de eso hay un montón de desigualdades en la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo algo de cuando yo era pequeña. Por ejemplo, el hecho de que los domingos se dediquen a estar en casa con la familia, aunque luego a lo mejor te llenen de tarea, etc. Pero ¿por qué los domingos? Si, por ejemplo, una persona era un niño o una niña era hijo o hija de trabajadores de la hostelería o comerciantes que tenían algo en la restauración, los domingos era justamente cuando los padres no estaban en casa. Pero nadie le importa de esto. O sea, estas cosas pasan. Yo creo que, como dije en otros videos, yo creo que la gente sencillamente lo que quiere es no preocuparse. La gente que delega mucho al Estado, que confía mucho en las instituciones, no importa cuáles. Yo no estoy hablando de tipos de gobiernos, simplemente la gente que se apoya mucho a lo que puede ser un artículo de ley o algo así. Gente que lo que quiere es no ocuparse personalmente de ver si hay o no hay justicia. Le basta con una suposición. Así dicen, bueno, tendría que haber justicia porque hay una ley. Pero realmente después cuando las cosas se ve que no crean algo muy justo, no veo no veo muchas reacciones. Tiene que ser algo muy grave porque haya una reacción, algo así como que te bajan el sueldo, no sé. Pero no veo muchas reacciones. La escuela sigue siendo sinónimo de igualdad, aunque hay unas infinitas ocasiones de discriminación dentro del sistema escolar, por cómo es, no porque suceden, porque la gente se extraña, por cómo ha sido estructurado. Parece que haya sido hecho para alguien que no era, para alguien estándar, que pero no existe o existe en parte, pero no son todos los usuarios, ¿no? Okay. Voy adelante. Ahora, el problema pero de este artículo es que crea un malentendido. Aquí dice, en España quienes optan por desescolarizar tienen que esconderse, pero realmente luego, si se lee el artículo, las personas que dicen que tienen que esconderse son educadores que han abierto escuelas alternativas que el Estado no reconoce. O sea, no son personas que desescolarizan, son personas que quieren escolarizar, pero de otro modo. No quieren que los niños estén muchas horas sentados sin poderse mover, no quieren que los niños estén mucho tiempo encerrados, quieren que vayan a pasear y ver el mundo o aprender a cultivar algo o aprender, qué sé yo, más idiomas. Hay varios enfoque de la cuestión, hay muchos, ¿no? O si no, por ejemplo, no quieren que se separen por edades en la clase porque esto es completamente innatural. Luego tú sales de ese tipo de curso educativo a una edad ya avanzada y no sabes cómo tratar a una persona como manejar una situación de convivencia con una persona de edad diferente de la tuya, porque has sido ahí apartado en aulas
así que iban con cierto criterio. Pero lo que pasa es que, o la así llamada socialización, por ejemplo, el hecho de que se dice que el niño no escolarizado tiene problemas socializar, cuando realmente es el contrario, porque el niño en la escuela no puede ni hablar, no puede, o sea, la mayor parte del tiempo tiene que estar en silencio. ¿Cómo socializa? Es absurdo, ¿no? Tiene solamente que llenarse de conceptos que se les enseña, llenarse la memoria, que después no los conserva porque no lo pone en práctica. Entonces este es otro problema, pasa el examen pero después se olvida todo, generalmente, etcétera. Pero no es realmente una ocasión para socializar. Están esperando como locos que venga recreo, y después ahí hay mucho nerviosismo debido a que el recreo es de pocos minutos. Entonces, vamos a ver, empezando por la idea de que hay padres y madres que quieren otro tipo de educación para sus hijos. Aquí venimos al caso de este artículo. Luego, recuerdo también que hay en vez personas que defienden el sistema escolar así como es, porque tampoco quiero ponerme muy idealista. Yo sé que estas cosas que yo digo son realidades. Los niños sienten... se sienten mal teniendo que estar mucho tiempo en la misma posición sentados, e incluso creo que cualquier médico diría que esto no es saludable, pero yo recuerdo un médico, por ejemplo, que me había dicho que hay que denunciar si en la escuela el niño no puede ir al baño cuando lo desea, porque se teme que a lo mejor quiera ir al baño para salir de la clase un momento, o porque se quiere terminar de explicar, porque esto le puede hacer daño. Y resulta que entonces tendríamos que denunciar a toda la escuela permanentemente, porque eso sucede continuamente. El niño no puede ir al baño cuando quiere. Entonces, cuando su cuerpo lo desea. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, no obstante, yo sé que estas cosas que digo son verdaderas. Sé también que hay muchos padres y madres, he visto muchas madres concretamente, que están de acuerdo con el sistema y que se preocupan muchísimo que se cambie este sistema. Porque, por ejemplo, he visto, en mi caso, a mí siempre me ha fastidiado la idea de que los niños se tengan que separar por edad, porque he vivido en países de otras culturas y me he dado cuenta de que los niños que crecen más juntos, entre pequeños y bebés, niños y adolescentes, son mucho más hábiles, saben hacer más cosas, se relacionan entre ellos de una forma mejor y son más inteligentes, pero sobre todo tienen más habilidades. Por ejemplo, un niño de 8 años sabe cómo coger en brazo a un niño pequeño o acompañar a un hermanito de 3 al baño, y se hace todo con una naturalidad, o también incluso como jugar juntos sin tener problemas, porque un juego puede ser más entendible si tienes 8 años que si tienes 3, o sea, son más... estos niños saben más hacer comunidad. Entonces, lo que pasa, son más educados incluso en la calle. Entonces, lo que pasa es que yo veía mal esto, pero en mi experiencia, cuando tuve que
tener los niños escolarizados, me he dado cuenta de que, por ejemplo, una vez en que se quería abrir, se tuvo que hacer luego, se quería abrir una clase incluso de preescolar, de niños de 5 años, de guardería, digamos. Se quería abrir, era en el mismo instituto en que iban mis hijos, se quería abrir, se querían juntar 2 clases porque había pocos niños, entonces poner los de 4 con los de 5. Concretamente, lo que pasó fue que la mayor parte de las madres lucharon muchísimo porque no sucediera. Tenían miedo que sus hijos no perdieran un poco el ritmo, si el ritmo que lo podía hacer luego competitivos en una sociedad competitiva del trabajo. Sí, en el caso de que en su clase hubiese alguien de 1 año menos de edad, y estoy hablando antes incluso de empezar el curso escolar, que tendría que ser el que te capacita luego para trabajar, no es la guardería. Y bueno, se sentían muy mal, me imagino yo cómo se habrían sentido si hubiera habido en la clase un niño a lo mejor con una discapacidad, no sé, o sea, yo entiendo que mi manera de pensar no es común y que este mundo que tiene características que no me gustan, no existe por obra de magia, existe porque mucha gente piensa así, funciona así, y yo no estoy juzgando a esta persona. Ellos tienen su opinión y yo tengo la mía. Ok. Pero vamos a ver. Este título entonces da una idea equivocada porque aquí habla de personas que quieren desescolarizar, en vez después el texto habla de personas que quieren abrirse escuelas alternativas. Es totalmente otra cosa, ¿ok? Ahora, entre las personas que queremos, que no apoyamos el sistema escolar que existe, el del Estado, de cualquier Estado donde estemos, hay también personas que se apoyarían a una escuela alternativa porque piensan que esa escuela alternativa cumple con sus deseos, sus expectativas. O sea, por ejemplo, si no se quiere que el niño pase muchas horas sentado y la escuela alternativa nos propone que el niño pueda jugar como quiere, o se hagan muchos paseos, etcétera, se hagan muchas excursiones, o qué sé yo, se estudie al aire libre, etcétera, nos puede gustar y podemos querer inscribirlo, pero esto no es desescolarizar, ¿ok? Esto es buscar una escuela alternativa. Desescolarizar es no mandarlo a la escuela. Ahora, otro problema, otro malentendido que se crea es esto. Cuando aquí dice en las primera palabra evidenciada, la desescolarización está regulada legalmente en más de 30 países, pero no en España. Bueno, esto no es así. No es la desescolarización que está regulada legalmente en más de 30 países. Empezando por explicar que la palabra desescolarización significa quitar el niño de la escuela, ¿no? Bueno, técnicamente se tendría que hablar de no escolarización si el niño no ha ido nunca. No escolarización voluntaria, que no es la no escolarización de quien no puede entrar en la escuela por alguna razón, porque en su país no hay escuela, si la quisiera, o como me ha pasado a mí una vez, y tanto que se habla de igualdad, mejor que lo cuente, una vez he visto una niña que no podía entrar en la escuela, y en Andalucía me encontraba en aquel momento,
porque sus padres no eran residentes, eran muy pobres y no eran residentes, o sea, ella no tenía un domicilio. Entonces esta niña iban pasando los años, no se podía registrar en la escuela, pero no se la quitaban a sus padres porque la niña era muy amada y querida. Lo único que pasaba ahí era que estas personas no tenían casa. Y punto. No es que hubiese algún otro problema, pero ellos querían que frecuentara la escuela. Los directores de escuela le decían que no y de no hablar mucho porque si no a lo mejor asuntos sociales le hubiera quitado a la niña. O sea, estos son efectos de eso que digo yo que encuentro yo negativo, que es delegar todo a las leyes. Si las cosas se hicieran más materialmente, la hiciéramos las personas, serían más flexibles. Ahora bien, puede considerarse esto un sueño o una ilusión, qué sé yo, una utopía, etcétera, pero la realidad de las cosas no es que el Estado te dé la igualdad. El Estado te da una ilusión de igualdad, o sea, te da una ley que con toda la buena voluntad se hace con más posible, lo más posible como la gente quisiera, y sobre bases igualitarias, sí, si en ese ámbito así considera la mayoría, pero luego hay que ver si lo logra. Y uno de los problemas de nuestra sociedad es que a lo mejor si no lo logra, damos por sentado que no haya nada que hacer, porque ya existe la ley. O sea, esto nos obstacula un poco, nos quita la fantasía natural del ser humano, un grupo humano, aunque tenga leyes, pero que simplemente fuese más pequeño, tendría más posibilidad de diálogo y de hacer una excepción, etcétera. Pero la burocracia de los estados grandes, las naciones, como hemos llegado a crear, etcétera, hace que si quieres cambiar una ley, aunque tú tengas una buena idea y todos estén de acuerdo, a lo mejor pasen, qué sé yo, 6 años, porque simplemente la burocracia obstaculiza las cosas, ¿no? Entonces, obstacula. Frena, no sé. Bueno, recuerdo que el español no es mi primer idioma porque mejor si me sale alguna palabra incorrecta, mejor se sepa esto. Entonces, vamos adelante. He explicado que es desescolarización, pero que esté regulada legalmente en 30 países. Aquí hay dos errores. A ver, en muchos países, que después aquí cita, dice cuáles son, dice algunos de los que son, y entonces a lo mejor algunos me lo conozco, lo sé cómo funcionan. Por ejemplo, habla de Portugal, vamos adelante aquí, habla de Inglaterra a cierto punto más atrás, etc. En algunos países está regulado el homeschooling, la escuela en casa, que no es la desescolarización, es estudiar en casa el programa escolar y pasar los exámenes solamente a la escuela y conseguir el título. Esto no es desescolarización, es simplemente, se llama homeschooling, del término inglés escuela en casa, y es seguir el programa desde casa. En España esto no es que, vamos a ver, esto no es posible, pero no creo que sea debido a la Constitución. No es posible porque las administraciones no quieren que lo sea. Y por encima se ve muy mal a nivel social, o sea que por los años que he vivido yo en España puedo decir que comúnmente la gente considera que los niños tengan que estar en un sitio aparte y no en las casas, en la ciudad, en los condominios, etc., por cierto número de horas diarias, así que así considera, así le interesa que sea, y la cultura no es muy
favorable a que haya niños sin horarios o niños que no tienen esta obligación de estar separados de la familia por cierto número de horas. Entonces, esto lo puedo decir porque realmente la verdad es inútil que luego una persona escuchándome decir que me siento muy bien desde que los niños no van a la escuela, crea que sea todo fácil. No, no es todo fácil. Lo que digo que nos sentimos muy bien entre nosotros y por cómo lo veo crecer. Me encanta haber hecho, haber tomado esta decisión. No volvería atrás, pero sí que hubieron obstáculos. Sí, obstáculos en España concretamente son las administraciones y que aceptan solamente que haya niños que estudian desde casa, pero con Skype, hablando con el profesor, etcétera, no estudiando ahí sentado con su madre o su padre o un profesor particular o solos o con quien sea, que quiera dedicarse a acompañarlos. Con sus hermanos, etc. Y esta posibilidad de estudiar desde casa a través de internet, o sea, con un vínculo con la escuela, la dan solamente en casos muy específicos, como por ejemplo, muy raros, como por ejemplo casos de familias que que por su trabajo tienen que ser nómadas, por ejemplo, los que siguen las ferias, etcétera. Así que es raro, ¿no? Pero no ayuda a la otra gente que quisiera simplemente adoptar esta medida simplemente como estilo de vida. Ahora, pero esto no llega a ser desescolarización, esto es un niño que sigue el programa escolar así como es desde casa. A mí esto no me gustaba por dos razones. Una es que sinceramente yo cuando tuve que escolarizar mis hijos no era mi deseo, pero como en aquel momento no podía ser de otra manera, intenté empezar con entusiasmo, verle algún lado positivo. Lo intenté por años. No lo he encontrado ese lado positivo. O sea, yo tengo el título de la escuela básica esa que se dice de leer y escribir, o sea que yo a los 14 años trabajaba y ahora tengo 48, 49 en pocas semanas. ¿Y qué pasa? Y además este título de saber leer y escribir lo conseguí hace un tot de años, ¿no? Ok, hace décadas. ¿Y qué pasa? Que me vienen los niños a casa después de haber estudiado en esta época moderna en la escuela de Estado y me cuentan cosas y yo le tengo que empezar a decir porque no lo soporto, no puedo aceptarlo. Que memoricen inexactitudes, mentiras, etc. Le tengo que decir, no, mira, esto no es verdad, no, esto no es correcto, no, esto no pasó así, no, aquello no es así. O sea, al final los niños me miraban y me decían, pero vamos a ver, tengo que creerte a ti o creer a la maestra. Y para ellos era chocante, porque cuando tú estás ahí sentado, eres pequeño, y una persona adulta con un título de maestra, profesora, etc., te dice algo, a ti te parece que te lo tiene que creer. Al final te sientes engañado si esta cosa no es, resulta no ser verdad. Al final yo le decía, mira, yo no sé por qué, pero las maestras aceptan repetir lo que dice el libro, aunque el libro no diga la verdad. O no lo saben, a lo mejor aquel detalle, o
simplemente no piensan que el niño que al niño le haga bien saber que hay otras versiones de lo hecho, o que el libro es antiguo, no lo han modificado, se descubrió otra cosa, o que simplemente hay cosas que a lo mejor cada país lee su historia de su manera y no es historia universal, o hay cosas que no son así, pero ya no sé, por alguna razón no se ha vuelto a imprimir el libro, etc. ¿Qué pasa? A cierto punto ella quizá a lo mejor piensan que simplemente al niño le conviene salir con su título y buscar un trabajo, no saber las cosas, ¿no? Pero a mí, en mi caso, o sea, había algunas cosas que ni siquiera se las podía esconder, como por ejemplo la pirámide alimentaria. O sea, cuando viene mi hija y me dice, pero entonces tú te vas a morir porque yo tengo una intolerancia a los lácteos, y ahí en la escuela le dicen que una de las cosas más importantes en la alimentación del ser humano, una de las cosas esenciales, etcétera, es el yogur o los lácteos. O sea, entonces mi niña se puso en la cabeza que yo me iba a morir. Vamos a ver, no me voy a morir. Al final nos hicimos todos veganos, porque al final cuando le expliqué cómo están las cosas, ellos razonaron, ¿no? Y me dijeron, pero entonces espera, entonces yo no lo quiero, ¿no? Comer esto. Y bueno, vamos adelante. De verdad que hay cosas también más graves que han pasado, pero esto ya que es una praxis normal que le puede pasar a cualquier familia, el hecho de que ves que están aprendiendo algo que no que es inexacto, que no es útil porque no es verdad. Ya esto a mí me hizo desilusionar mucho, o sea, me hizo quitar esa ganas de buscarle el lado bueno, porque digo, vamos a ver, si yo, que soy una persona que no ha estudiado y por encima del poco que ha estudiado fue en otra época, puedo llegar a corregir un error que ha estudiado mi hijo, y la profesora no puede, aquí hay algo oscuro, algo que no puedo entender, algo injusto, algo que no sé cómo manejarlo, no sé, pero realmente no me hace pensar que sea un buen sitio donde dejar a mis hijos este instituto. Entonces digo, por algunas razones no estamos de acuerdo, ¿no? Con que sigan, algunos de nosotros no estamos de acuerdo con que sigan el programa escolar. Claro, si no hubiese habido posibilidad de hacer homeschooling, o sea, no escuela, lo que estoy haciendo ahora, que no seguir el programa escolar, si no hubiese podido, hubiera preferido hacer escuela en casa, porque hubiera dicho, ok, al menos aquí tienes no una profesora que tiene que leerte el libro porque es su oficio, sino una madre que si el libro se equivoca te lo dice. Entonces, o al menos tiene la posibilidad de investigar por tu cuenta, porque tu madre te dice, mira, este es el libro que están dando, con esto debe pasar el examen, pero no te vaya a creer que es infalible, es algo que han escrito, una parte puede ser útil a tu vida, pero investiga un poco más y coge la parte que te sirve y deja el resto, le hubiera dicho yo. Entonces, luego en la vida de todos los días, ¿no? Entonces, bueno, voy adelante.
este sistema de hacer que sigan el curso, pero desde casa lo puede escoger una persona, una familia que quiere compartir más tiempo con los niños, que no quiere que se vayan todo el día en otro sitio, que a lo mejor, como decía antes, no tiene los domingos libres, así que no lo va a ver nunca si van a la escuela. Incluso hay gente que trabaja de noche, o sea, hay tanta variedad de familias, o sea, no sé, no es fácil para todos encajar con los horarios preestablecidos por un instituto. Entonces, al final hay quien escoge así, ¿no? Pero a lo mejor las personas que escogen el programa escolar, aunque no le guste a algunas, pueden hacerlo también porque tienen miedo que si no, no se consigue el título. Ok, bien. De todas maneras, esa sería la escuela desde casa. Desescolarizar es otro cuento, no hacer escuela. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como en mi caso, lo que una persona cree es que hay un defecto de base en decirle al niño que en cierto lugar se encuentra la instrucción. Okay. Yo creo que lo que más, yo pienso que el peligro mayor es ese. Así que a mí no me valen las escuelas alternativas. Incluso para mí, en mi opinión, y por mis ideales, son un daño mayor. Porque si mi hijo piensa que en cierto lugar o en los libros o a través de maestros o con algún medio o en alguna institución o en alguna aula o en algún horario, etcétera, o con algún método se consigue la instrucción sin la cual no se podría sobrevivir o se tendrían desventajas a sobrevivir en el mundo. Yo lo que le estoy enseñando es que él nace sin las habilidades para crecer, o sea que él nace en la imposibilidad de sobrevivir sin apoyos que sean métodos organizados por los adultos y que con su curiosidad natural y sus habilidades naturales no llegaría a poder sobrevivir y no llegaría a poder ser inteligente, a poder ser receptivo, a poder aprender o a poder crecer, simplemente a poder hacer algo en la vida, hacer algo con su vida. Okay. Este para mí es el peligro mayor. Entonces, cuando yo me di cuenta que mis hijos entendieron que en la escuela del Estado que estaban frecuentando no todo iba bien o casi todo iba mal, y que se le hacía difícil considerar que aquello fuese un sitio ideal para desarrollar su personalidad, sus habilidades, etc. Al menos habían, en mi opinión, habían entendido algo, una verdad de base que es lo más importante. O sea, que el conocimiento no está en ningún lado. Si una persona desde pequeña, desde que nace, aprende a hablar, a caminar, cosas importantísimas y muy complicadas, prácticamente imitando, está claro que así pudiera ser todo el resto.
Y ¿qué pasa? Decirle que sin algo, que sea un libro, que sea no importa, que sea una figura de maestro o que sea una institución o que sea un edificio con escrito escuela en la puerta, etc. No tiene la posibilidad de ser un adulto capaz, hábil, capaz de vivir su vida, de hacer algo con su vida, para mí es peligroso. O sea, el niño pierde autoestima, pierde el amor básico para la vida en sí, empieza a sentirse inseguro, empieza a sentirse un error que corregir, él mismo empieza a sentirse equivocado, porque si te tienen que corregir naces equivocado. Ahora, otra cosa es que a ti no se te dé ningún tipo de ejemplo, ¿ok? Si un niño nace en el desierto solo, o sea, en el desierto a lo mejor no sobreviviría, pero digamos en el bosque, si lo abandonamos, un niño en el bosque sobrevive porque lo adoptan los animalitos, como a veces pasa, pero claro, si los ejemplos que ven son de, qué sé yo, lobos, a lo mejor se le hará más difícil, no sé, no ir no sé, o sea, caminar, digo yo, levantarse y caminar como un ser humano, aunque no creo que sea así, porque da la casualidad que mi niño, el tercero, cuando empezó a caminar la primera vez, no lo hizo conmigo, yo lo vi por casualidad, estaba en el salón del piso donde vivíamos y el ser que lo acompañó y con la mirada y como se parecía que le estuviera enseñando, eso fue increíble para mí verlo, no me lo hubiera esperado nunca. ¿Quién fue? Fue nuestra gata. Teníamos 2 gatas y una de ellas hizo esto, se puso al lado de mi niño, luego hizo unos pasos adelante, luego se paró para mirarlo y el niño empezó a ir digamos 4 patas como la gata, gatonando detrás de ella, pero esta cosa se repitió 3-4 veces hasta que se levantó y caminó y ahí la gata dejó de estar cerca y se fue. Y digo, Dios, no me hubiera imaginado esto si no lo hubiera visto. Ok, de cómo ha empatizado la gatita sabiendo, porque claro, me veía a mí, habrá sabido que el niño tenía que caminar solo con los pies, pero verlo es otra cuenta, te abre la mente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando un niño tiene ejemplos, va no solo repitiéndolo, también se hace su personalidad. Él a cierto punto empieza a entender que él es otra persona, empieza a decir, no, esto no me gusta, sabemos todos esto, ¿no? Si tenemos niños. Pero ya tiene delante todo lo que le puede ser útil. Además, puede conseguir más conocimiento yendo, qué sé yo, a la biblioteca o yendo por la ciudad viendo cómo funcionan las cosas. Yo recuerdo que mi padre me decía que antes los oficios se aprendían siendo aprendices, o sea, un niño se acercaba espontáneamente a un artesano, un comerciante o así que veía por ahí, los dejaban y
aprendía haciendo. Y esto es algo que ahora a lo mejor quizá se considera una estupenda idea cuando lo dicen las escuelas más modernas o las que han visto que se daban más resultados, como las de algunos países que a lo mejor no son los países que más conocemos. Pero se han dado casos de que se aceptaban, o sea, se veía que un médico, por ejemplo, era más hábil que otro y luego esta persona explicaba, no, lo que pasa es que en mi país te dejan entrar a hacer práctica cuando todavía estás estudiando, no lo ves solo en los libros. Esto se ha dado casos, lo escuché. Entonces, en ese caso, cuando lo dicen unas instituciones, parece una idea estupenda, pero si lo hace una familia común y corriente, se piensa que sean cavernícolas, que sé. Okay. Que de todas maneras los cavernícolas son nuestros antepasados, okay, son los que han hecho posible que llegáramos a existir. Tampoco eran tontos, así que no sé. A mí esto de despreciar cierta categoría o el despreciar el pasado no me gusta. Vamos adelante. Entonces, ¿qué sucede? A mí con estas ideas que tengo yo no me puede ser útil la escuela alternativa. ¿Por qué? Porque la escuela alternativa hace que el niño se divierta más, esté menos tiempo sentado, no tenga la obligación de esperar si tiene que ir al baño, pueda escoger a lo mejor que estudiar un día o estudia jugando. Pero ¿qué pasa? Que en aquel caso es más difícil que el niño se dé cuenta de que como se está divirtiendo, y este aprendizaje es más natural, es más similar al no tener que existir, al no tener que digo yo, al no tener que utilizar algo o una estructura o un aula o un edificio o un método como aprendizaje, el niño quizá encariñándose más hace más fuerte, se convence aún más de que sin aquello no aprendería. Esto es lo que yo principalmente quería evitar. Entonces, vamos a ver. En este caso considero afortunados mis hijos que la única escuela que frecuentaron fue una escuela que claramente le daba a entender que no era aquella la situación adecuada para aprender, porque así han podido hacer el razonamiento, bueno, pero entonces yo solo aprendería mejor, ¿okay? Mientras que si le doy si le pongo azúcar a la medicina, como decía Mary Poppins, en fin, a lo mejor el niño se encariña a la medicina, pero vamos a ver, no a la salud o a la prevención entonces de la enfermedad. Esto digo yo, ¿no? Para mí la escuela alternativa no es deseable. Entonces es más peligrosa que la escuela del Estado. Esta es mi opinión. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser parte, me puedo considerar parte de las personas que no escolarizan, ¿okay? O que han desescolarizado. Exactamente, yo he desescolarizado porque en cuanto pude, como en parte las instituciones y en parte la cultura de la zona donde vivía en aquel momento, que era España, en aquel momento cuando mis niños, cuando llegamos a España, nosotros de nacionalidad somos italianos, pero cuando llegamos a España mis niños tenían los primeros 2
año y medio y 3 años y el tercer hijo mío nació en España, así que sus primeros años lo han vivido en un país en que es difícil, o sea, se enfrentan algunos obstáculos al desescolarizar. Pero ¿qué pasa? De ahí a decir que reglamentar, hacer que sea regulada legalmente la desescolarización sea deseable, aquí habría que hablar. Hay una diferencia grande, o sea, no es exactamente así. Los países que regulan la escuela desde casa, como por ejemplo Portugal, que te dice, sí, puedes tener el niño en casa, pero tienes que hacer los exámenes. Entonces, algo del curso escolar, que sea verdad o mentira lo que dice el libro, tiene que haberlo memorizado porque tiene que pasar el examen. O algo que... O, por ejemplo, otra cosa, si tú como padre o madre crees que el niño no tenga que tener que aprender a escribir o a leer a cierta edad, sino que tú crees que tiene que ser espontáneo su acercamiento a estas habilidades y que no haya una edad en que tengas que hacerlo obligatoriamente, el hecho de pasar los exámenes te puede obstacular, porque no puedes dejarlo libre de hacer como quiere si él tiene que demostrar de haber aprendido cierta cosa por su edad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un Estado llega a legalizar, digamos, la escuela desde casa, te pone reglas. Entonces, no es esto lo que sería deseable para todos nosotros, lo que queremos otro tipo de infancia para nuestros niños. ¿Qué sucede? Puede ser útil para aquella y deseable para aquella persona que simplemente quieren pasar más tiempo con el niño, entonces no quieren que todas las mañanas vaya a la escuela, pero sí están de acuerdo con el sistema de estudios, con la temática, con los exámenes, etc. Otra gente simplemente no quiere que pasen exámenes porque creen que no deben, que no es deseable que interioricen la idea de tener que ser juzgados. Creen que los niños se tengan que sentir libres de tener un propio criterio sobre si han aprendido una cosa o no y no tenga que ser juzgado por una comisión de examinadores. Entonces, esto es otro problema. Si el gobierno llega a legalizar la escuela desde casa, luego habrá una regla sobre esto. ¿Puedo o no puedo hacer que pase exámenes? Ok. Cuando aquí dice además que la desescolarización está regulada legalmente en más de 30 países, hay que ver, cada uno de esos países tiene cosas que permite y cosas que no. Y además yo he hecho un intercambio de comentarios, un intercambio de ideas en un grupo de Facebook de unschooling español y que terminó, bueno, como no era, al final no hubo una buena ocasión de diálogo, era bastante, no se recibía bien lo que yo estaba diciendo, pero porque la mayor... o sea, porque de todas maneras los que hacen realmente no escolarización como yo somos muy pocos. La mayor parte de la familia, la mayoría de las familias que quieren una educación alternativa quieren una escuela alternativa o estudiar desde casa, pero
el programa del Estado. Así que entiendo que lo que digo yo a lo mejor pueda parecer un poco extraño, ¿no? Aunque generalmente se considere positivo que haya variedad, o sea, se considere positivo que haya gente que incluso considera deseables opciones que generalmente se consideran extremas, como la mía. Yo no la veo así, pero yo la veo natural, pero se puede ver como extrema. Entonces, aunque se considere bueno el hecho de que existamos, porque haya variedad de pensamiento, pero luego a lo mejor cuando opinamos podemos decir cosas que no se reciben bien a veces, ¿no? Entonces yo esto lo entiendo, pero en aquel momento se cerró el discurso diciéndome que no, porque yo lo que estaba diciendo era que una persona viendo que, entrando en internet y viendo que hay en español y desde España libros sobre homeschooling, manuales, ensayos, personas de referencia, qué sé yo, grupos, etcétera, puede pensar que sea más fácil de lo que es. Yo he dicho esto, no, porque a mí me ha pasado, pero realmente no quería criticar en sí, era algo que yo decía por haberlo vivido. Pienso que un título como este, por esto ahora estoy haciendo este video, en España quienes optan por desescolarizar tienen que esconderse, es más cierto. O sea, por ejemplo, yo al final he podido hacer homeschooling en España porque primero me he ido, he vuelto a mi país un tiempo y ahora paso unos periodos en España, pero no soy residente. Así que para mí ha sido así. Luego otra persona puede haber encontrado otras soluciones y perfecto, estupendo si la han encontrado, les deseo todo el bien del mundo. Pero al comienzo ha sido un poco difícil para mí. He preguntado hasta a mi consulado, he preguntado a todas las instituciones posible que hayan española y no encontré una manera de estar tranquila de que no iban a haber obstáculos haciendo homeschooling en España, ¿ok? Entonces, pero lo que pasa es que esto no fue el primer impacto que tuve, porque veo mucho material circular en internet que parece bonito y lo es bonito, pero claro, es el material que proporcionamos las personas que han podido escoger esto y lo pueden practicar. Entonces decimos que nos sentimos bien, pero a lo mejor hemos tenido dificultades a poderlo realizar. Ok, este ideal nuestro. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aquel diálogo terminó con que, o sea, porque yo no quise seguir, con que la administradora me dijo: tenéis que entender, o no me acuerdo, tienes que entender que en Italia el homeschooling está regulado, en España no. Bueno, a mí me pareció extraño porque no me parece así, entonces, pero antes me fui con calma a hablar con el grupo de homeschooler italianos que me había ayudado, personas normales simplemente con experiencia personales, sin ningún tipo de título, quiero decir. No existe un título de homeschooler o de consejero, de coach, de entrenador para homeschooling. Entonces, pero la persona que más me habían ayudado a entender las leyes de mi país y me han confirmado que no está regulado. Lo que pasa es que la Constitución dice que puedes educar al niño, no, que tiene la obligación, y hay una obligación, vamos a ver, al final no es que la democracia represente toda esta libertad que uno se cree, hay una
un artículo de la Constitución que dice que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos, pero no se dice cómo, no se dice escolarizar. Ok. Pero esto no significa que esté reglamentado, simplemente no el homeschooling o la desescolarización, no que no lo está. Lo está en Portugal, donde te dicen, sí, puedes estudiar desde casa y la regla es que ponga, que luego vengas a los exámenes, a pasar los exámenes. Ok. Estar regulado significa que haya una regla. Y luego, como digo, pueden estas reglas que pondría el Estado sobre cómo puedes enseñar a tu hijo desde casa, pueden crear obstáculos a quien tiene opiniones diferentes. Entonces, para nosotros, para las personas que opinan como yo, y creo que un poco para todos, si vamos a ver, la situación realmente ideal es que no se obstacule, que no se convierta en algo ilegal, que no se persiga, okay, que no se persiga, porque ilegal no lo es ni siquiera en España. El problema es que, pero hay una fuerte determinación por parte de las instituciones de llegar a que todos los niños frecuenten la escuela, y esta es la política que incluso la mayor parte de los movimientos que digamos que se sienten un poco revolucionarios, etcétera, que se presentan como alternativas de gobierno, considera lo ideal. Incluso hay movimientos que quieren que el niño empiece a estudiar a los 3 años. O sea, se está yendo del lado opuesto a que yo considero deseable. Así que, pero por el momento, el problema principal no es la Constitución en sí, me parece entender, son las administraciones. Entonces, ¿qué sucede? Luego, yo puedo decir que cuando se dice en 30 países, por ejemplo, está regulado legalmente, se habla demasiado de manera genérica y un poco imprecisa, no es muy exacta la idea que se da. Por ejemplo, escuché una experiencia de un hombre que se mudó a Inglaterra con ese propósito, para hacer homeschooling, y la regla que ponían ahí era muy complicada. Tenían que mostrar que tenías un carnet de la biblioteca, que había ido a museos, que esto, que lo otro. O sea, te controlan mucho, ¿no? Entonces, esto no es lo que yo quisiera, esto no es para nada lo que yo quisiera. Yo he tirado el reloj, o sea, yo no tengo reloj en la pared. Imagínense no sé si el lunes o martes, imagínense si o sea, paradójicamente luego, por ejemplo, hay periodos y casi siempre diría, en que si nos encontramos en un centro urbano vamos a la biblioteca casi todos los días porque nos gusta, pero a lo mejor no le digo a los niños ahora venimos aquí a leer. Si quieren ponerse con el ordenador a un juego electrónico, lo hacen. No es porque hemos ido a la biblioteca hay que leer obligatoriamente, o porque estamos leyendo hay que creer lo que dice el libro, o porque estamos aquí. Lo único que le digo es aquí se hace silencio, okay, pero porque son las reglas de la biblioteca. Pero si hemos ido el lunes no significa que iremos el martes, o sea, no es así. Y si nos vamos a sitio, qué sé yo,
más naturales y lejos de la urbanización, mejor aún. O sea, me siento más contenta, me siento más feliz en un medio natural. Así que no les diría, no, el miércoles tenemos que ir a la biblioteca porque si no el Estado hace frecuentar la escuela obligatoriamente. Esto no lo veo como deseable, ¿no? Así que yo no diría, como es todo en vez el plan de este artículo, yo no diría que sea deseable que también en los países donde no se regula la desescolarización se llegue a hacer, se llegue a crear una legislación para eso. Vamos a ver, aquí además habla a cierto punto de costes económicos, ¿no? Pero habla de esto porque está hablando de escuelas alternativas, ¿ok? Claramente, si yo quiero crear una escuela alternativa y el Estado no me apoya con subvenciones, tendrán que ser los padres de los niños que paguen el sueldo de la persona que se escoge como educadora o compren el material, etcétera. Pero si haces escuela desde casa con el programa escolar, tiene que comprar solamente los libros y el material que se compra para la escuela. Y si no sigues el curso escolar, si no sigues el programa escolar, como en mi caso, no tienes que comprar nada, esto es gratis, porque los niños encuentran todo el material que quieren o en internet o en bibliotecas o afuera viviendo en la vida normal de todos los días. O sea que si salen conmigo a comprar el pan han visto cómo se utiliza el dinero, y si hablan con la panadera pueden saber también cómo se hace el pan. Así que se han educado en aquel sentido y no hemos gastado de más de lo que era lo de la comida. Bueno, así que esto es básicamente lo que quería decir. Me pienso un momentito si había algo más. No sé, esta idea de decir que otros países no solo regulan, pero simplemente permiten, no ponen obstáculos a quien quiere que los niños no sigan un programa específico de educación, o porque quiere otro o porque no quiere ninguno. Esta cuestión de hacer comparaciones con otros países da como la sensación de que tengamos que evolucionar y no estemos evolucionando al ritmo de otros países. Yo no estoy muy de acuerdo con este enfoque. Yo creo que no solo cada país, yo creo que cada barrio, cada región ya es mucho. Yo creo que cada grupo humano pequeño e incluso cada individuo pueda tener, en mi opinión, es deseable que tenga su propia evolución. Por eso digo, sinceramente, no creo que haya un tipo de evolución deseable para todos. Lo que sí puedo decir, en mi experiencia, mis niños están mucho mejor de salud, psicológicamente, físicamente, emocionalmente y de cabeza y como aprendizaje, están mucho mejor sin escuela que con escuela. Mis hijos, los 3 que tengo yo. Pero pero vamos a ver, entiendo también que si queremos llegar a que las familias que en España quieren alternativas tengan la libertad de poderla escoger, es posible que España llegue a su manera a darle este tipo de alternativa y no por fuerza copie el sistema de Inglaterra,
de de manejar la cuestión de homeschooling, aunque ahora he mencionado Inglaterra, pero luego otra amiga me contó que puede ser que esa experiencia que escuché yo, que es verdadera, se refiera a cierta zona de Inglaterra, porque según las zonas hay más o menos control sobre los homeschoolers y hay zonas en las que te sientes mucho más libre. O sea, esto lo quiero decir porque no quiero dar indicaciones equivocadas, ¿ok? Pero aquí se puede ver exactamente de eso que estoy diciendo, cómo cada país realmente funciona a su manera. No es que uno dice aquí, uno lee estos 30 países, pero no España. Tienen esta posibilidad de regular legalmente. O sea, uno se imagina que todos los 30 países hagan lo mismo. No, no es así. Además, existe también la cuestión social, ¿no? La cuestión de la aceptación social de lo que tú escoges. Por mi experiencia, ni en Italia ni en España hay aceptación social masiva hacia la educación alternativa o la no educación. Lo que puedo haber visto es que en Italia hay más movimientos alternativos prácticamente que están ganando terreno. O sea, por ejemplo, hago solo un ejemplo, ¿no? Para hacer una asociación de ideas que es incorrecta, porque los homeschoolers somos personas que podemos ser ateas o religiosas, carnívoros o vegetarianos, cualquier tipo de persona. Pero, por ejemplo, las cosas que veo yo, ¿no? En Italia se ha dado mucho se ha dado mucha información sobre veganismo y ahora en casi todas las ciudades diría que yo en ciertas ciudades veo que prácticamente en todos los restaurantes o bares hay un menú vegano al menos, o si no en mitad de los restaurantes y bares, y diría que en cada ciudad o incluso pueblo pequeño puedes encontrar una oferta de restauración vegana, y no somos muchos más como número los veganos que en otra parte. Entonces, no sé, no me gusta mi país por muchísimas cosas, no me gusta en casi... no me gusta, digamos que al 90%, pero este 10% de aprecio que tengo es que veo que los movimientos son muy activos, los movimientos nuevos, alternativos, como hubo también sobre comercio justo, hubo sobre muchos temas, ¿no? Que me pueden gustar o no gustar, no importa. Quiero decir, los temas nuevos, alternativos, se han dado en la práctica más que en otras partes. Y está pasando eso con el homeschooling. No somos más, somos menos, creo, que los homeschoolers españoles. Los homeschoolers españoles son personas determinada y que respeto mucho y que tienen que luchar más porque hay más obstáculos, pero incluso son más en número. Si vamos a ver, nosotros lo que hicimos es quizás hacérselo más fácil. Digo yo, en mi país lo que hizo quizá o no hizo, no llegó a obstacular, o no llegó a poner muchas reglas en esto. Por eso digo que no es deseable que se pongan reglas a veces. Hacérselo un poco más fácil a quien, queriendo o no, hacérselo un poco más fácil a quien quería alternativas, o quizá tenemos incluso a nivel social más aceptación
hacia lo alternativo en sí. O tenemos mejor comunicación, porque por ejemplo yo encontré muchísima información en los grupos, en las redes sociales, en los grupos de Unschooler gratis y con mucha precisión y dedicación sobre cómo funciona legalmente, porque de todas maneras, aunque no esté no sea legalizado, tú tienes que hacer una comunicación. Tiene que comunicar con una carta o en presencia al gobierno que tú te estás ocupando personalmente de la instrucción de la educación de tu hijo. Y luego hay incluso una multa muy pequeña de 10 euros si no le hace pasar el último examen, el que se hace a los 16 años. Hablé con una asistente social sobre el tema y quedó muy sorprendida negativamente, porque todas las personas que trabajan como trabajadoras sociales, etcétera, tendencialmente, no todas, creen que sea un delito que el Estado no ponga una punición grave a quien no escolariza el niño. No ponga leyes más restrictivas. Así que, bueno, pero al final le hablé, pero al final ella tuvo que convenir que la ley me lo permitía. Okay. Entonces, o me lo permitía o no era muy fuerte la prohibición. Okay. Entonces, bien, en realidad en los países creo yo que se pueden decir los países occidentales y otros también. Supongo que tampoco en China, Japón, etcétera, se vea bien el sistema alternativo, ¿no? El sistema de alternativas o la posibilidad de alternativas. Yo creo que en todos los países, de todas maneras, aquí mencionado, a nivel social, esos 30 países que menciona, a nivel social, de todas maneras, se vea mejor mandar al hijo a la escuela que no. Mientras he preguntado a amigos africanos o de otras culturas y me dicen que no, que es totalmente aceptado el hecho de que una familia decida que la educación de los niños funcione de otra manera o se queden en casa. He preguntado, pero claro, estoy hablando ahora, por ejemplo, de un continente muy grande. Yo he preguntado a lo mejor a una persona de Senegal, no sé si una persona, qué sé yo, de Nigeria me diría lo mismo. Pero sobre Latinoamérica también tengo una percepción extraña, porque yo tengo parientes adquiridos de la familia paterna de mi hija en Colombia y Venezuela, y he preguntado a la abuela de mi hija que vive en Colombia y ¿por qué? Porque yo había contactado un grupo de homeschoolers colombianos que en las redes sociales que me habían dicho que sí, absolutamente ahí se puede hacer homeschooling libremente, que el gobierno no te pone obstáculos ni nada, y muy bien, y que es aceptado, pero esta persona era homeschooler. Luego he preguntado a una persona que no sabía nada del tema, porque o que no se había planteado, o que creo yo que no haya pensado en este asunto antes, que es la abuela de mi hija, y le pregunté, mira, si por ejemplo
viniéramos a vivir ahí como residentes, ¿tú crees que pudiéramos seguir haciendo schooling? Y le he dicho que en vez tipo de sociedad y legislación hay aquí, le he dicho que en Europa se persigue mucho, en el sur de Europa, se persigue mucho, bueno, no sé si decir el sur, digamos que en los países que he frecuentado yo, Italia y España, se persigue mucho el hecho de que una familia, un tutor de un niño, padre, madre o tutor, no tenga un trabajo fijo. Por ejemplo, en Italia realmente hay que esconderse si no hay una entrada fija en la familia y tienes hijos, porque tienes miedo que te quiten los hijos. En esto son muy duros y es horrible esto. Pero no, en el caso de Italia no no hay obstáculo grave, no hay obstáculo que realmente te impidan hacer homeschooling y no escolarizar. Y ella me dijo, no, mira, al contrario, aquí no te dicen nada si no trabajas, pero o si no encuentras trabajo, etcétera. Pero es muy difícil no escolarizar porque no se permite, o sea, según ella no se permitía, pero según la familia homeschooler colombiana sí se permite y es muy libre. Y yo conozco personas también que de Europa se fueron a Latinoamérica porque en muchas partes consiguen mucha libertad. Claro, no se van a, qué sé yo, a lo mejor en Cuba, pero en Colombia sí. Y entonces en México, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una percepción muy diferente de la libertad. Yo creo en lo que me dice, que lo que me dijeron las dos personas en concreto que contacté, que me respondieron, aunque me digan una cosa opuesta a la otra, porque es su vivencia. Probablemente hay un tipo de atención muy determinada a que la gente común crea que tiene que mandar obligatoriamente el niño a la escuela por parte de las instituciones, y esto se percibe así, aunque porque se percibe así, porque la gente no va a leerse la ley por su cuenta, pero la gente que lo hace encuentra luego lee la legislación y dice, no, aquí no dice que tengo que mandar al niño a la escuela. Entonces se siente libre. Pero a lo mejor una persona que nunca lo ha pensado, que no ha sido de su interés pensar algo así, en alternativas a la escuela, se cree que este sistema ese sistema que te invita con mucha énfasis a escolarizar el niño sea la ley, haga lo que dice la ley. Y entonces el hecho de que se perciba así también influye, porque luego si tú vas a lo mejor a vivir en un país porque has leído en alguna parte que el homeschooling se acepta, luego es una posibilidad. Luego, pero las zonas en que tú encuentras casa o en que llegas por alguna razón tuya, a lo mejor encuentras trabajo en aquella zona, no sé, es una zona en la que la gente está convencida de que esto sea ilegal, puede crearte problemas a socializar luego, ¿no? Estos problemas existen. Por ejemplo, yo creo que si se regulara o se dejara de perseguir el homeschooling en España, perseguir, aunque
con X resultados, porque pueden tener resultados o no las cosas, ¿no? Por ejemplo, al final yo lo he logrado porque encontré una solución con la cuestión de no ser residente y de no estar estable. También porque había encontrado en aquel momento un trabajo que podía hacer desde casa de traductora. Ahora no sé, sinceramente, si tengo que buscarme otro tipo de trabajo, ¿qué pasará? Ahí también, ¿no? En el sentido que en este caso a lo mejor se me hará más complicado. Entonces tendré que decidir si me busco un trabajo fijo, estable, en un sitio, en una ciudad grande donde soy muy visible. A lo mejor no será España, ¿ok? Esto digo, o sea, son razonamientos que uno se hace, pero para concluir el discurso que estaba haciendo, que ahora no me acuerdo, que estaba diciendo hace poco, pueden haber problemas que nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, los mismos niños. Tú vas a jugar al parque con tus niños son muy comunicativos, porque el hecho de no tener la obligación de callarse cuando habla la maestra, etcétera, hace que tengan más autoestima y más actitud comunicativa, incluso que lo que van a la escuela. Pero luego cuando van a jugar al parque, la comunicación con los otros niños puede caer puede tener problemas, porque los otros niños, al saber que los míos no van a la escuela, empiezan a intentar asustarlos, o sea, literalmente asustar. Mira que dile a tu madre que es ilegal y que va a venir a asuntos sociales o que la llevan presa, o sea, cosas así. Los niños, muchos niños tienen esta actitud de asustar a los niños, de querer asustar. Luego, bueno, como aparezco yo o vienen a casa y me dicen: mamá, te van a llevar presa, le digo: no, mira, estoy haciendo la cosa de manera, me la he planteado de manera que pueda ser posible, ¿ok? No estoy haciendo nada a la loca, no estoy haciendo nada peligrosamente. Pero incluso los míos lo saben, pero las primeras veces sí venían a decirme, ¿no? Me decían: mira que los niños dicen que tú vas presa. Ok. Esto yo lo veo muy triste, que se vea así, o sea, la socialización de los niños. O somos todos, o funcionamos todos con el mismo plan, o la gente tiene que ir presa. Yo lo veo muy triste, pero es lo que hay. Significa que a los demás no les desagrada. No quiero decir que le guste, pero al menos no le parece mal, muy mal. No, o sea, se deja hacer. Entonces, esto es algo que pasa. Pero vamos a ver, al final escogemos las amistades, o simplemente cambiamos de tema, hablamos de otras cosas. Hay tantas cosas de que hablar que al final digo, no que uno tenga que ir al parque o a jugar tenis o a nadar hablando de la escuela, ¿no? Así que intentamos buscarle la vuelta, ¿okay? Intentamos buscarle la vuelta, y sobre todo somos muy felices, y esto hace que no nos cueste defender nuestro no método, nuestra alternativa, la que hemos escogido. Defenderla, quiero decir, crearnos un espacio compatiblemente, armonizar en lo más posible. No quiero decir defenderla en el sentido de ir a darle la contraria a los demás, simplemente armonizar en un espacio posible, crearnos nuestro hueco, hacer que sea posible y que sea vivible. Eso quiero decir. Así que es importante, vuelvo aquí y cierro el video, es importante
averiguar un poco más cuando se leen frases así de sencilla, ¿no? Como tal cosa está regulada legalmente en más de 30 países. Hay que ver cada país que dice, hay que ver si es deseable que sea regulada o no. Y hay que ver, o simplemente lo deseable es que no sea perseguida. Y también de país a país qué cosa se hace fácil, qué cosa no se hace fácil en cuanto a leyes, burocracia, interpretación de la ley y en cuanto a vida social, a cultura. Okay. Así que esto era lo que quería aportar porque me doy cuenta de que con la experiencia de estos años mi visión de la cosa es muy diferente de como la veía al comienzo, porque simplemente abriendo internet y aquí hay esto, lo otro, no, un momento, luego ahora sé un poco más de las cosas, ¿no? Y mi idea es diferente, puede dar una idea equivocada el hecho de ver superficialmente la cuestión. Además, otra cosa, nosotros, puedo decir, mi familia está compuesta por 3 niños y yo. Nosotros cuando hemos empezado, inmediatamente cuando hemos empezado con esto de la desescolarización, porque ellos estaban escolarizados antes, hemos tenido este pasaje, hemos vivido ese pasaje. Los niños empezaron con mucho entusiasmo y todavía se sienten muy contentos de la alternativa que hemos escogido. O sea, tuvieron una vivencia más lineal. Pero yo no. Yo desde el comienzo al comienzo estaba más preocupada. Al comienzo empecé a preocuparme de cómo hacerle encontrar material porque su curiosidad pudiera ser satisfecha, cómo hacer efectivamente organizarme el día, qué sé yo. Al final, poco a poco, bastante rápidamente, pero en unos meses de tiempo, me he ido sintiendo más contenta, más relajada, menos preocupada, hasta el punto en que no me he preocupado más. Y empecé a escucharlo a ellos y realmente así ahora estoy bien. Pero quiero decir que como he empezado a estar bien y a tener más confianza en los niños mismos, no tanto en el material o las cosas o las situaciones, en su habilidad, en su curiosidad, en su capacidad de crecer. Como yo he tenido también prueba positiva de que están teniendo una capacidad de razonamiento más amplia de la que tenían cuando todo era leer y memorizar. Yo ahora que me siento bien es cuando veo que la cosa se me ha hecho más fácil también materialmente en cuanto a ¿cómo puedes decir? En cuanto a manejarme con las varias legislaciones de los países que me interesan. Okay. Mientras antes tenía miedo quizás de equivocarme escribiendo la carta que tenía que escribir, la comunicación de que no iba a escolarizar o qué sé yo, o incluso a nivel social, qué decir a los vecinos, porque hay cosas, hay maneras de expresarte que pueden hacer que surja una discusión o que simplemente se pase a cambiar de tema o que incluso se llegue con simpatía, se llegue a armonizar más. Entonces,
de todas estas cosas, ahora que se han hecho un hábito y que me siento yo contenta porque materialmente esta cosa, esta alternativa nos ha hecho mejorar en nuestra vida diaria, de todas estas cosas, de esta confianza que tengo en la situación mía, de esta positividad, viene que yo me maneje con más soltura en cuanto a todo, a la comunicación con los demás, a la comunicación en el ámbito legal de lo que se tiene que comunicar, a averiguar si las legislaciones si me apoyan o no en un territorio u otro. Así que quiero decir, si pudiéramos ver las cosas al revés, quizás mi miedo hace unos años hacía que yo encontrara más obstáculos. ¿De qué venía mi miedo? Del hecho de que quizás yo no estaba muy convencida. Estaba convencida de que idealmente sería muy bonito no encerrar a los niños en la escuela, pero no estaba muy convencida de que yo lo hubiera hecho, de que a mí me hubiera salido bien una alternativa así. Entonces, quizás tenía menos confianza en mí misma, de lo que tengo ahora, de la que tengo ahora. Yo ahora quiero decir, lógico, las cosas materiales existen, están ahí. Existen las leyes, existe la vecina que te pregunta, existe todo eso. Pero da la casualidad, si existe la casualidad, de que el cambio interior que ha habido en mí coincide con que las cosas me están saliendo más fáciles también a nivel material en cuanto a esas dos cosas que he dicho, a nivel social y a nivel de manejar la parte legal. Ahora, una tercera cosa sería a nivel económico. A nivel económico lo que puedo decir es que me ha ido bien a momentos. Entiendo que si yo tuviese que escoger un trabajo de otro tipo que no puedo realizar desde casa, o si tuviese trabajo, porque en algunos momentos incluso no encontraba trabajo y a lo mejor se dice que cuando no tienes trabajo tienes más tiempo para la familia, para tu hobby, etcétera, ¿no? Pero estás preocupado. Entonces, a veces me he comido mis ahorros, otras veces encontré trabajo compatible que eran desde casa, pero quiero decir, ¿esto por qué? Porque soy familia monoparental con ningún apoyo por parte de mi familia, o no se les hace posible o no les interesa hacer de tíos, abuelos, etcétera, a los que nos tocó tener como parientes a nosotros, y entonces como familia monoparental, de hecho, no solo porque no estoy casada, y como así la situación que tengo yo, ya el hecho de buscar trabajo se me hacía difícil antes. Ya mi ideal era, antes de escoger que los niños no fueran a la escuela, ya mi ideal era el de trabajar desde casa o tener un tipo de trabajo no presencial. Hay muchas opciones que son difíciles de encontrar, pero existen y son varias, ¿no? O sea, son muchas en sí, solo que a lo mejor después no son las más usuales que se encuentran abriendo la página del periódico de empleo. Y bueno, ya para mí era deseable el tipo de trabajo no usual, pero quiero aclarar que cuando los niños iban a la escuela, de todas maneras no se me hacía más fácil, porque muchas veces a las personas que teníamos
problema de no tener muchos apoyos, por ejemplo, no tener abuelos cerca, etcétera, se nos decía, se nos regañaba en la escuela, nos regañaban la profesora o directores o directora diciéndonos que teníamos que obligatoriamente tener el teléfono encendido y llegar en pocos minutos a recoger el niño si había algún problema, como por ejemplo le diera... como por ejemplo, no sé, si el niño se hacía daño jugando en el patio, etcétera, ¿no? Entonces, que teníamos que ser reperibles y además rápidamente. Y además de esto, así que ya no era una solución el hecho de dejarlo a la escuela para tener horas libres para trabajar. Si se es madre soltera, en mi caso, o familia monoparental, etcétera, divorciada, viuda, etcétera, yo tengo un poco de todo en mi situación. ¿Y qué pasa? Nos decían que esto es muy importante, que no se considere la escuela un sitio donde dejar a los niños para trabajar, porque claro, en el trabajo no quieren que tú falte al trabajo, que pida permisos, que tenga el teléfono encendido, mucho menos, etcétera. Mientras que por parte de asuntos sociales se maneja de otra manera. Cuando una persona va y pide un subsidio como familia monoparental, se le dice no hay, por ejemplo en España, pero no, quizá en la ciudad en donde he estado yo, y se le dice búscate un trabajo en las horas de la escuela, en que los niños están en la escuela. Además, bueno, es como si dos instituciones se dieran la contraria una con la otra. Dicen cosas opuestas y además te mandan a regañar al otro. O dile a la profesora que no tiene que decirte así, dile a la asistente que no tiene que decirte así. Así son del Estado, pero se luchan entre sí. Así que tú estás en el medio y bueno, no es una solución la escuela para trabajar. Y además tiene 3 meses de vacaciones, todo Navidad, Carnaval, todo eso, todas esas celebraciones, que por ejemplo si trabajan en hostelería es una pesadilla porque tiene que pagar niñera y cara, porque son celebraciones que normalmente uno supone que no trabaja, y tú trabajar el doble justamente cuando justamente tienes más trabajo es cuando los niños no tienen escuela. Y si no tienes un trabajo fijo, cuando te llaman saltuariamente es justamente en aquellas celebraciones, porque hay más trabajo. Entonces, es todo lo contrario de lo que se piensa comúnmente. La escuela no te ayuda como horario a que tengas horas libres para trabajar. Te sirve solamente si puedes trabajar horas sueltas en determinadas cosas, como, qué sé yo, limpieza de casas, pero que te manejas tú, ¿no? Que hablas tú con la persona que te da trabajo, pero en el caso de que el niño esté bien, no tenga una gripe, etcétera, y esto cuando tienes 3 hijos es bastante una lotería, ¿no? O sea, no es predecible, ok, sobre todo si tienes más de un hijo. Bueno, así que aquí estamos, cierro porque me parece que no hay más malentendido posible o no se me ocurren ahora, y quizá voy a hacer pequeños recortes de este video luego para poner títulos diferentes según el tema que he tratado. Ok, gracias por escuchar. Voy a incluir este video en la lista de reproducción de desescolarización. En mi canal hay varias listas de reproducción porque hay videos de varios tipos y no pueden interesar al mismo público todos, o no es
fácil que sea así. Ok, gracias por escuchar, que tengas un buen día. Chao.